tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en esta ocasión pues se presenta virtual por los tiempos de pandemia y agradecemos mucho que nos den un poquito de su tiempo. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Adriana Azucena Rodríguez y la doctora Gloria Ramírez Fermín. La doctora Adriana Azucena nos trae su libro titulado Permanente Fugacidad, Ensayo sobre minificción. Es un libro publicado por la UAM y del que hoy vamos a hablar. Pues primero participará la doctora Gloria Ramírez. Les leeré una breve semblanza de ella antes de pasar a escucharla. La doctora Gloria Ramírez es maestra y doctora en teoría literaria por la UAM Iztapalapa. Sus investigaciones giran en torno a la literatura breve mexicana y española, la vanguardia y la narratología. Ha participado en diversos congresos sobre estos géneros y ha publicado artículos, dos de ellos contenidos en estudios monográficos, Entre el ojo y la letra, el microrrelato hispanoamericano actual y en minificción y nanofilología, latitudes de la hiperbrevedad. Coordinó las antologías de minificción y microrrelato Las musas perpetúan el efímero, antología de microrrelatistas mexicanas. Esto fue publicado en 2017 en Lima y junto a Fernández Sánchez Cielo publicó Resonancias de escritoras internacionales de minificción en 2018 y el monográfico teórico sobre el microrrelato Visiones contemporáneas de la ficción breve. Esto en Lima en 2021 y bueno, pues escuchemos a la doctora Gloria. Adelante. Hola Betty, muchas gracias. Espero todos se encuentren bien en estas temporadas de encierro y más en periodo vacacional. Pues agradecer este espacio, a esta Feria del Libro de la UACM y sobre todo a la invitación de la doctora Adriana Azucena, de quien aprendí mucho. Y una vez hecha esta breve presentación, gracias a Betty, bueno, pues me toca a mí dar el preámbulo del trabajo de la doctora Rodríguez, que para mí siempre ha sido muy revelador. Adriana Azucena Rodríguez es doctora en Literatura Hispánicas por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha sido profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Autónoma de Chiapas, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en áreas de teoría y creación literaria. Desde un enfoque teórico, ha realizado investigaciones en diversas áreas de análisis de literatura, crítica y teoría literaria. Es autora de los libros Coincidencias para una historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres en el 2015 y Las teorías literarias y análisis de textos del 2016. Como narradora, ha publicado varios libros de cuento y minificción, por ejemplo, La verdad sobre mis amigos imaginarios del 2008, De transgresiones y otros viajes del 2013, Postales mini hiperficciones del 2014, y La sal de los días y El infierno de los amantes, ambos en el 2017. Su más reciente libro, Si todos somos monstruos, se publicó recién en el 2020 me parece, pero es muy actual. Es un libro que pueden conseguir y que les recomiendo ampliamente. Y bueno, una vez hecha esta presentación de una parte muy pequeñita del extenso currículum de la autora, pues es tiempo de exponer el contenido de su obra y de este libro, Permanente Fugacidad, ensayos sobre minificción, que me parece va a servir mucho a quienes estén interesados en el género. Y bueno, en estos momentos en que los estudios críticos languidecen a causa de las nuevas modalidades de trabajo impuestos por la pandemia global, tal como dedicar tiempo extra a la creación de materiales virtuales y recursos en línea, o el apremio de continuar enseñando por medios de espacios y aplicaciones virtuales, me parece que es más que necesario contar con libros que nos permitan profundizar en los temas de interés y aprender de quienes con los años se han forjado un estudio, una investigación y una opinión cierta. En este caso, de la minificción, apoyados, claro está, en argumentos consecuentes. Este es el caso del libro Permanente Fugacidad,
de la doctora en letras y escritora Adriana Azucena Rodríguez, con quien tuve el placer de tomar clase en licenciatura. Recuerdo nítidamente la primera vez que ella nos habló de la minificción. Fue una auténtica clase maestra en la cual desarrolló, con su puntual forma de unir la teoría con la poética, un preámbulo del género breve. Repasamos a Julio Torri, a Felipe Garrido, a Alfonso Reyes, a Augusto Monterroso, a Juan José Arriola, entre otros. Pero lo más significativo para mí fue que nos enseñó a analizar con la escrupulosidad de un cirujano todas las marcas textuales que subyacen en los relatos breves que leímos en la clase. Ahora, de vuelta en su libro, Permanente Fugacidad, en la presentación la autora nos habla de una de las pautas que condicionan el particular paradigma de la brevedad, en lo que a mi parecer resulta una frase reveladora sobre la composición de este tipo de formato literario, la cual, parafraseando, dice que una minificción es un escrito obligatoriamente breve que se complementa con otro mensaje contenido de alguna manera en el propio texto. Esta capacidad de sintetizar la recepción del género es una pequeña muestra de las revelaciones que aguardan por ser descubiertas en Permanente Fugacidad. Adriana Azucena Rodríguez ha reunido en este libro 8 ensayos o artículos que tienen como objetivo profundizar el estudio crítico de la minificción. Además de reflexionar sobre la indeterminante clasificación genérica, repasa temas que son de sumo interés tanto para académicos cuanto para aquellos interesados en las características intrínsecas de las estructuras breves. Por ejemplo, en el primer capítulo, trata sobre la nomenclatura y la brevedad de la minificción, cualidades que son analizadas a detalle, como repasar la definición del género literario, precisamente tal cual, género. ¿Qué es un género? Asimismo, en este espacio observamos la participación y la inclusión de otros agentes que ayudaron a consolidar la minificción, como los lectores, los autores y las editoriales. Dicha inclusión es de suma relevancia, dado que en las editoriales encontramos la estructuración y el contenido de lo que hoy reconocemos como minificción. La segunda parte estudia la figura del personaje en este género. El personaje, nos dice Adriana Rodríguez, también es susceptible de ser caracterizado y analizado a partir del nombre propio, la apariencia, el carácter, la identidad, el discurso e incluso la ideología, al tiempo que la autora traza la conformación de este elemento literario dentro de los parámetros de la brevedad. El tercer capítulo se compone de los espacios y tiempos que desarrollan en la diégesis de la minificción, para después observar la ambigüedad metafórica del ambiente que propicia en el imaginario del lector una recreación de los posibles espacios de acción. El siguiente apartado, el cuarto, considera los elementos que podríamos pensar como distintivos del género, por ejemplo, los títulos y los subtítulos, entre otros intertextos que caracterizan la importancia de los paratextos del género breve, sección que retoma el estudio de relevantes antologías para la autora, tal como las declara obligado, con los títulos Por favor sea breve 1 y 2, o Alebrije de palabras de Fernando Sánchez Clelo y José Manuel Ortiz Soto. Este capítulo va de la mano con el siguiente, que es el quinto, el cual expone el tema de la intertextualidad, que si bien no es un elemento condicional de la brevedad, sí permite cierto tipo de concisión narrativa, nos platica la doctora, tanto en la escritura cuanto en el proceso de la recepción. Al mismo tiempo, la autora establece un diálogo con las propuestas de otros autores e investigadores de interés, como Lauro Zavala, Violeta Rojo, Laura Polastre y Laurelisa Vizcaíno. Mientras que el capítulo sexto complementa esta cuestión de la denominada economía verbal al revisar elementos reiterativos dentro del relato ultrabreve, como las figuras retóricas utilizadas para evocar la repetición. Por ejemplo, la onomatopeya, el paralelismo, la recurrencia, el ritmo, entre otros. El apartado número 7, intitulado Chiste o minificción, lo risible, se detiene en razonar aquellos recursos que componen la configuración del humor en la brevedad, como la ironía, sátira, parodia, la comicidad, extravagancia y otros mecanismos que hacen su contraparte como lo ridículo y lo grotesco. En el octavo y último capítulo encontramos un tópico de extraordinario interés hoy en día, y más cuando nuestros miedos más recónditos comienzan a salir a partir de la incertidumbre de un futuro desconocido.
Se trata de lo sobrenatural, tema que, como nos avisa la autora, es un recurso o asunto determinante de la minificción, pues lo sobrenatural en el género establece significados inéditos que amplían nuestra comprensión. Hasta aquí la cita. El libro cierra con un exquisito epílogo que es una serie de entrevistas a diversos críticos como estudiosos y ensayistas. En esta lista encontramos nombres como Agustín Cadena, Armando Alanís, Juan José Aboitia, Lina Grijalva, Edgar Omar Avilés y Fernando Sánchez Clero. Es así que en este libro tenemos la oportunidad de asistir a las reflexiones, enseñanzas, argumentos y sobre todo al juicio crítico de Adriana Azucena Rodríguez, quien a través de los años ha forjado un denso estudio de la minificción y el microrrelato desde el campo de la creación hasta la mirada y perspectiva teórica que el género o géneros merecen. Quizás si tuviéramos la oportunidad de conocer el futuro de la minificción y el microrrelato, es probable que encontremos en el contenido de este libro pesquisas de lo que se avecina. En conclusión, considero que Permanente Fugacidad, ensayos de minificción, es un volumen preciso y necesario para quien se quiera adentrar en el estudio de este tipo de literatura breve. Y bueno, este fue un repaso muy general de la obra de Adriana, que de verdad es muy buen material de estudio, que abre las puertas a quienes estén interesados, a quienes no sepan cómo comenzar a adentrarse en los estudios. Este maravilloso libro les va a promover un panorama, tanto con ejemplos, como explicaciones, como elementos críticos y teóricos, que me parece a mí fundamentales para los alumnos o incluso los escritores que quieran saber más del género. Entonces, Adriana, muchas gracias por esto, muchas gracias por dejarme ser parte de esta presentación. Seguramente tú nos explicarás más a detalle y con más juiciosidad todos los elementos que abordas en tu género y bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gloria. Espero que me ayudes en un momentito a leer algunas minificciones que seleccioné para este momento. Betty, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarme nuevamente en esta nueva aventura de traer un libro nuevo a los lectores que a lo mejor estén interesados en estos géneros. Agradezco toda su imaginación, entusiasmo, generosidad para organizar este tipo de reuniones. Y bueno, pues si me permiten, preparé un material muy breve para irles contando más o menos de qué va y cómo se podría ir abordando este tema. ¿Sí? ¿Me acompañan? Acá está. Esta es la portada, en efecto, está publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en esta colección que se llama Los Libros del Laberinto, que son ensayos, o más bien, como el editor le llama, son narrativas de lo literario. Entonces, se pretende hacer un ensayo que, aunque tenga el rigor de lo académico, pues también pueda ser una charla de literatura en sus diferentes temas. Entonces, si pueden asomarse a esa colección, está, creo yo, muy interesante. Este es el índice, como ya lo iba mencionando Gloria, voy a hablar más adelantito. Y bueno, este es, por ejemplo, el esquema del primer ensayo, ¿no? ¿Qué es la minificción y quién dijo que era breve? Son los temas que me interesaron en este primer capítulo, con las preguntas de si estábamos ante un nuevo género literario, ¿no? Entonces ahí para discutirlo se me ocurrió precisamente ver la perspectiva de los autores, que cada quien le pone el nombre que mejor va
con su proyecto creativo. Entonces, estos géneros breves, entre lo narrativo, lo poético, demás, han tenido muchos nombres que les dan los mismos autores: greguerías, ensayos y poemas, doxografías, alfileres, cortocircuitos, alvuelos. Postales es un término que yo usé para uno de mis primeros libros de minificción. Luego, los editores, pues bueno, tenían que ponerle un poco de orden, ¿no?, a estas producciones nuevas. Y en ese camino a Edmundo Valadez se le ocurrió esta expresión que fue bastante afortunada, que es la de minificción, ¿no?, precisamente por su carácter narrativo y breve. Aunque otros editores, como en Colombia, le pusieron minicuento. En Argentina también, o más bien las primeras antologías, le empiezan a llamar cuento breve. ¿Por qué? Pues el editor está buscando un nombre que conecte con el lector, ¿no?, que lo haga reconocer las diversas propuestas como una sola y crear así colecciones y demás. Luego los lectores, es un género muy interesante porque creo que los lectores también tuvieron una intervención en esas primeras formas de organizarlo, ¿no? Es verdad que en un primer momento el lector tuvo como cierto desconcierto. Sí, perdón por el pleonasmo. Como que se preguntaban si no estaba terminado, pero ya después lo empezamos como lectores a relacionar con otros géneros breves que ya teníamos, como las máximas o esas frases que luego vienen en las agendas. Luego, la comunicación en los carteles o los refranes, empezamos a notar como lectores que había una relación entre esas nuevas formas artísticas y lo breve que ya teníamos y que ya conocíamos, ¿no? Y luego ya en una tercera etapa, pues ya tenemos como más claro qué es una minificción. Hay más autores, hay más libros, ya las colecciones se han establecido mejor. Y pues bueno, llega la cuarta etapa en la que creo que ya todos somos, además de lectores, creadores de minificción, ¿no?, por las redes sociales. Entonces ya todo el mundo se relaciona casi directamente con este género. En este mundo, pues ya los teóricos empiezan a tratar de establecer, a lo mejor tardíamente, pero ya los teóricos se empezaron a interesar por qué estaba pasando con todos esos textos breves. Aquí tenemos algunos de los autores teóricos importantes que empezaron a decir, pues es que aquí tiene que haber algo que los una, ¿no?, además de la brevedad. Y entonces propusieron intertextualidad, hibridación, humor, metaficción, o sea, hacer de la escritura el mismo tema de la escritura misma. Y pues bueno, parte de este libro, pues es decir, sí están ahí esas características, pero hay que verlas como con lupa, ¿no? O sea, hay entre que sí que no estas características en la minificción, así que vamos a discutirlas, ¿no? Y entonces llegué a esta propuesta, ¿no?, que define la minificción. También mucho con las discusiones con Gloria, tal vez las recordarás, querida, ¿no?, en qué estábamos, ¿no? Entonces, yo llego a esta conclusión, ¿no? Es la brevedad en sí misma, ¿no?, como un conjunto de mecanismos verbales que se pueden analizar y que hacen evidente que esa brevedad fue una intención, ¿no?, y que apunta a sí misma esa brevedad, con mecanismos como la supresión, quitar información, la intertextualidad, que para lo que sirve es para que no tengamos que contar toda la historia del personaje, todas las motivaciones, sino que pues ya está en una obra original y se retoman para hacer diferentes movimientos con ese personaje o con esa situación. Y bueno, pues relaciones de sentido
basados en la causa y la consecuencia. ¿Te acuerdas, Gloria, de ese texto que les propuse también en una clase de Avilés Fabila? ¿No? Siempre tuve miedo a los fantasmas hasta que un día pues, iba de una habitación a otra sin utilizar los medios comunes, ¿no? Entonces se corta uno de los episodios. Y pues la indeterminación también, todos esos elementos que están ahí. Y ya pues me centro a esta posible división entre lo que es la minificción, que son todos los géneros narrativos, antiguos y modernos, o antiguos y modernizados, como el epigrama, el aforismo, la agudeza, la anécdota y el microrrelato, por supuesto, ¿no? Mientras que el microrrelato sería aquellos textos muy breves, pero exclusivamente narrativos. Entonces, ya el índice y el orden, por lo tanto, de los capítulos, los primeros están dedicados a los elementos narrativos. ¿Cuáles son esos elementos? El narrador, los personajes y el ambiente, espacio temporal, etcétera. Entonces, bueno, pues el siguiente capítulo, entonces, está dedicado a los personajes, porque es asombroso, ¿no? Cómo en un texto a veces tan breve de 2 líneas, podemos ver las preocupaciones de un personaje. Y entonces, ¿cómo se logra que en esa brevedad se pueda construir uno, ¿no? Entonces, propongo una tipología de personajes frecuentes en la minificción, las estrategias para describirlo con el mínimo de palabras posibles. Y por eso en la minificción muchas veces el título ya nos está presentando al personaje, se llega a utilizar al personaje narrador para que ya no se tenga que presentar o sencillamente acudir a nombres, ¿no? Y luego algo que me asombra también es que en la minificción encontramos mucho este fenómeno de ausencia de personaje y este caso de las minificciones no narrativas. Entonces, también como parte de estos elementos estarían, ¿no? Pues los recursos. Ahora los recursos son pues algo distinto a los elementos, ¿no? Los elementos están en casi todos los textos, mientras que los recursos cada quien los utiliza como mejor le funcionan. Y entonces, pues por eso están estos capítulos que ya Gloria me ayudó a exponer. Así que no me detengo más. Y pues selecciono para esta ocasión algunos textos e invito a Gloria a leer Canción Cubana y a Betty leer para maratonistas. ¿Empiezas, Gloria? Claro que sí. Canción cubana. Ay, José, así no se puede. Ay, José, así no sé. Ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José, ay. Sí. Ahí tenemos un caso de repetición de palabras, aunque también de humor en minificción. Betty, ¿me ayuda con el siguiente? Betty. Ay. Perdón. Ah. Para maratonistas. Ajá. Vea este par de tenis, son especiales, únicos. Ya verá cómo le ayudan a mantenerse en forma y adquirir resistencia física. Con ellos se volverá corredor de maratón. Lléveselos, se los recomiendo. Es más, se los garantizo, dijo con vehemencia el empleado de la zapatería al mostrárselos. Aunque soy un trotador ocasional, los compré imaginando la protección y comodidad que proporcionan a mis pies. Aún no he podido usarlos. Llevo días persiguiéndolos por toda la cuadra. ¿Qué tal? Betty, ¿me ayuda con Cordelia, porfa? Cordelia de Francisco Tario. Sintió pasos en la noche y se incorporó con sobresalto. ¿Eres tú, Cordelia?, dijo, y luego, ¿eres tú? Responde. Sí, soy yo, le replicó ella desde el fondo del pasillo. Entonces se durmió,
pero la mañana siguiente habló con su mujer, que se llamaba Clara, y con su sirvienta, que se llamaba Eustolia. Fin, ¿qué tal? Gloria, ¿podrías leer este de Dina Grijalva? Que no incluye su nombre, pero perdón. Sí, claro. Clitoridiana. La minificción se asemeja al clítoris, es pequeña e intensa. Lo que muestra es solo la cúspide. Lo mejor está oculto y es un supremo placer descubrirlo. Fin. Sí. Muchas gracias. Y luego viene esta parte que me gusta mucho, son autores que también son ensayistas. Entonces me dan sus observaciones Dina Grijalva, Edgar Omar Avilés, Fernando Sánchez, Armando Alanís, Agustín Cadena y José Juan Aboitia, que escriben también minificción y me interesaba mucho su perspectiva. ¿Cómo comprarlo? Pues bueno, está la casa de librosabiertos.one.mx, ahí en el icono de buscar, anotan el título. Si todavía no tienes, crea una cuenta, sigue las indicaciones de pago y te lo enviarán a domicilio. Esta es la página, como verán, tiene su lupa para buscar y tiene su carrito para que sepan cuántos libros, cuántos ejemplares de Permanente Fugacidad van a llevar. Aquí tenemos el precio y entonces aquí hacen continúan, ¿no? O por esta ocasión, festejando nuestra feria del libro, puedes enviarme un correo, tenemos un precio especial, me envías ahí los datos de depósito y verificado pues te lo envío por mensajería o correo postal. ¿Qué tal? Dejo de compartir pantalla, muchísimas gracias y regresamos con ustedes. Doctora Adriana, muchas gracias por sus palabras, por ser tan minuciosa con la explicación. Muchas gracias a la doctora Gloria también por sus comentarios al libro, a este libro súper valioso, Permanente Fugacidad, ensayos sobre minificción. Pues como ya saben, como ya se los dijo la doctora Gloria y se los decimos acá, se los recomendamos y ya la doctora incluso nos hizo el favor de proporcionarnos los datos donde pueden adquirirlo, además con una venta especial directamente con la autora que seguramente les regalará una firma en el libro. Y un regalito extra. Pues, ¡ay, fabuloso! Muchísimas gracias por siempre ser tan generosa. Pues yo tengo acá también varios de sus libros de minificción, de teoría literaria. Muchas gracias por lo que hace, por su trabajo. Gracias, doctora Gloria, por acompañarnos. Y con esto nos despedimos. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta presentación del libro y los invitamos a que sigan en la feria, que revisen el programa de actividades y bueno, les mandamos un abrazo. Hasta luego, doctora Adriana. Gracias. Hasta luego, doctora Gloria. Un abrazo a ambas.